Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jason Zapata. Bienvenido a su canal Fútbol Más. En este video tendremos todos los clubes que han sido campeones de la Copa Libertadores de América. Inicialmente haremos un breve repaso por aquellos clubes que la ganaron una sola vez y luego haremos un top 12 para rendirle tributo a aquellos clubes que la ganaron al menos en 2 ocasiones. No olvides suscribirte al canal y comentar acá de cuál equipo eres hincha. Que lo disfrutes. Repasemos los más grandes de Sudamérica, aquellos clubes que conquistaron la copa más prestigiosa del continente, la Copa Libertadores de América. Desde 1960, cada año participan los mejores clubes de los 10 países suramericanos, y desde 1998 también lo hacen los mejores clubes mexicanos. Hasta el momento 25 equipos la han conquistado, 10 brasileños, 8 argentinos, 2 uruguayos, 2 colombianos, un chileno, un ecuatoriano y un paraguayo. Los siguientes son los clubes que la han ganado una vez. Es importante anotar que anterior a 1988 en las finales no se tenían en cuenta las diferencias en goles, sino únicamente la victoria, y en caso de haber empate se iba a un tercer partido jugado en territorio neutral. Es decir, que si un equipo perdía el primer partido de la final por 5-0, pero el segundo lo ganaba por 1-0, la final se tendría que ir a un tercer partido. Todos los marcadores que mencionaré son globales, es decir, teniendo en cuenta el partido como local y visitante, y en algunos casos teniendo en cuenta también el marcador del tercer partido, ya que varias finales anteriores a 1988 se fueron hasta esta instancia. Número 12. En el puesto número 12 tenemos al Internacional de la ciudad de Porto Alegre, Brasil. Ha jugado 3 finales de la Libertadores y ha ganado 2. La primera que ganó fue en 2006 frente al Sao Paulo, con un marcador de 4-3. Su segunda conquista fue en 2010, esta vez frente al Guadalajara mexicano, al cual le ganó con un marcador de 5-3. Sin embargo, la primer final del Internacional de Porto Alegre fue en 1980, cuando perdió el título con el Nacional de Uruguay con un discreto marcador de 1-0. Número 11. En el puesto 11 tenemos al Cruzeiro de la ciudad de Belo Horizonte, Brasil. Ha jugado la final de la máxima competición suramericana en 4 ocasiones, de las cuales salió campeón en 2. La primera la consiguió en 1976 frente a River Plate. Fue una final de 3 partidos con un marcador de 8-5. Su segunda conquista llegó 21 años después, en 1997. Esta vez le tocó enfrentar en la final al Sporting Cristal de Perú, al cual derrotó con un marcador de 1-0. Sus 2 finales perdidas fueron ante equipos argentinos, en 1977 frente a Boca Juniors por penales y en 2009 frente a Estudiantes con un marcador de 2-1. Número 10. En el puesto número 10 tenemos a Grêmio de la ciudad de Porto Alegre, Brasil. Al igual que Cruzeiro, Grêmio ha jugado 4 finales de Copa Libertadores y ha ganado 2. La primera conquista fue en 1983 frente a Peñarol, con un marcador de 3-2. La segunda llegó 12 años más tarde, donde en la final le tocó enfrentar al Atlético Nacional de Colombia, imponiéndose con un marcador de 4-2. Las 2 finales que perdió Grêmio fueron contra equipos argentinos, en 1984 frente a Independiente de Avellaneda, con un marcador de 1-0, y en 2007 frente a Boca Juniors con un penoso marcador de 5-0. Número 9.
el noveno lugar está el Santos de la ciudad del mismo nombre, Brasil. Ha jugado 4 finales de la Copa Libertadores y la ha ganado en 3. La primera la ganó en 1962 frente a Peñarol, en una final de 3 partidos con un marcador de 7-4. La segunda conquista llegó al siguiente año, esta vez frente a Boca Juniors, al cual derrotó en un marcador de 5-3. En estos 2 años, en las filas de Santos, limitaba el legendario Pelé. Y su tercer Libertadores llegó en 2011, derrotando en la final a Peñarol, con un marcador de 2-1. La única final que perdió Santos fue en 2003, frente a Boca Juniors. Esta vez el equipo brasilero no pudo con los argentinos y la perdió con un penoso marcador de 5-1. Número 8. En el puesto número 8 tenemos al primer equipo argentino de este top, River Plate de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Ha jugado 5 finales de la Copa Libertadores y la ha ganado en 3. La primera la consiguió en 1986 frente al América de Colombia con un marcador de 3-1. La segunda conquista llegó una década más tarde en 1996, frente al mismo rival, pero esta vez con un marcador más ajustado de 2-1. La tercera conquista llegó en 2015 frente a Tigres de México. En esta final River se impuso con un contundente marcador de 3-0. Las 2 finales que River perdió fueron en 1966 frente a Peñarol en una final de 3 partidos con un marcador abultado de 8-5 y la segunda final perdida llegó una década después en 1976 frente a Cruzeiro en una final similar a la anterior, ya que fue de 3 partidos con un marcador de 8-5. Número 7. En el puesto número 7 tenemos al Sao Paulo de la ciudad del mismo nombre, Brasil. Ha jugado 6 finales de la Copa Libertadores y ha ganado 3. La primera la consiguió en 1992 frente a Newell's Old Boys de Argentina, en un marcador de 1-1 que definió desde el punto penal. La segunda conquista llegó al siguiente año, esta vez frente a la Universidad Católica de Chile, con un marcador de 5-3. La tercera llegó frente a otro equipo brasilero, el Atlético Paranaense, al cual derrotó en la final con un cómodo marcador de 5-1. Las 3 finales que Sao Paulo perdió fueron en 1974 frente a Independiente de Argentina en una final de 3 partidos con un marcador de 4-2. La segunda la perdió en 1995 frente al Vélez Sarsfield de Argentina, con un marcador de 1-1. Que terminó en derrota para los brasileros desde el punto penal. Y la tercera final perdida fue en 2006 frente a otro brasilero, el Internacional, con el cual perdió con un ajustado marcador de 4-3. Número 6. En la sexta posición tenemos al primer equipo uruguayo de este top, el Nacional de la ciudad de Montevideo. Al igual que Sao Paulo, ha jugado en 6 oportunidades la final de la Copa Libertadores, saliendo campeón en 3. La primera la consiguió en 1971 frente a Estudiantes de Argentina en una final de 3 partidos con un marcador de 3-1. La segunda conquista llegó 9 años más tarde, en 1980, frente al Internacional de Brasil con un marcador de 1-0. Y la tercera llegó en 1988 frente a Newell's Old Boys de Argentina con un marcador de 3-1. La década negra de Nacional de Uruguay fue la de los 60s, ya que perdió 3 finales de la Copa Libertadores, todas con equipos argentinos. La primera fue en 1964 frente a Independiente, con un ajustado marcador de 1-0. La segunda en 1967 frente a Racing en una final de 3 partidos con un ajustado marcador de 2-1. Y la tercera llegó en 1969 frente a Estudiantes con un marcador de 3-0. Número 5. En el puesto 5 está el único equipo paraguayo presente en este top, el Olimpia de la ciudad de Asunción. Ha jugado la final de la Copa Libertadores en 7 ocasiones y la ha ganado en 3. La primera la consiguió en 1979 frente a Boca Juniors, con un marcador de 2-0. Su segunda conquista fue en 1990 frente al Barcelona de Ecuador con un marcador de 3-1.
y la tercera Libertadores la ganó en 2002 tras derrotar en la final al São Caetano de Brasil desde el punto penal, después de un marcador de 2-2. Las 4 finales que perdió Olimpia fueron en 1960 en la primera edición de la Copa Libertadores frente a Peñarol con un ajustado marcador de 2-1. La segunda 29 años después en 1989 frente al Atlético Nacional de Colombia. Desde el punto penal los paraguayos perdieron después de un marcador de 2-2. La tercera final perdida fue en 1991 frente a Colo-Colo de Chile con un marcador de 3-0. Y la cuarta la perdieron en penaltis en 2013 frente al Atlético Mineiro después de un marcador de 2-2. Número 4. En el puesto número 4 tenemos a Estudiantes de la Ciudad de La Plata, Argentina. Ha jugado 5 finales de la Copa Libertadores y solo ha perdido una. Sus primeras 3 conquistas llegaron consecutivamente en 1968, 69 y 70. La del 68 frente a Palmeiras de Brasil en una final de 3 partidos con un ajustado marcador de 5-4. La del 69 frente a Nacional de Uruguay con un cómodo marcador de 3-0. Y la del 70 frente a Peñarol con un marcador por la mínima diferencia 1-0. En 2009 y después de 39 años sin ganar el título, el Club de La Plata logró su cuarta Libertadores frente a Cruzeiro, con un marcador de 2-1. La única final que perdió Estudiantes fue en 1971 frente a Nacional de Uruguay en una final de 3 partidos con un marcador de 3-1. Número 3. En la tercera posición se encuentra el segundo equipo uruguayo de este top, el Peñarol de Montevideo. Ha jugado la final de la Copa Libertadores en 10 ocasiones, de las cuales salió campeón en 5. Ganó las 2 primeras ediciones de la Copa, en 1960 y 1961. En el 60 frente a Olimpia con un marcador de 2-1 y en el 61 frente a Palmeiras también con un marcador de 2-1. La tercera llegó en 1966 frente a River Plate en una final de 3 partidos con un marcador de 8-4. La cuarta vino en 1982 frente a Cobreloa de Chile, al cual derrotó con un marcador por la mínima diferencia de 1-0. Su quinta Libertadores llegó 5 años más tarde, en 1987, esta vez frente al América de Colombia, al cual derrotó en una final de 3 partidos con un marcador de 3-3, ya que el último partido que se jugaba en cancha neutral lo ganó por la mínima diferencia 1-0. Repasemos ahora las 5 finales perdidas de Peñarol. La primera fue en el 62 frente a Santos, en una final de 3 partidos con un marcador de 7-4. La segunda fue 3 años después, en el 65 frente a Independiente de Argentina, también en una final de 3 partidos con un marcador de 6-4. La tercera en el 70, esta vez frente a Estudiantes de Argentina en un marcador de 1-0. La cuarta final perdida en el 83 frente a Gremio con un ajustado marcador de 3-2. La quinta en 2011 frente a Santos de Brasil con un marcador de 2-1. Número 2. En el puesto número 2 tenemos a Boca Juniors de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Ha jugado 10 finales de la Copa Libertadores saliendo campeón en 6. La primera llegó en el año 77 frente a Cruzeiro, en una final de 3 partidos con un marcador de 1-1, que fue resuelto desde el punto penal. La segunda llegó al año siguiente, en el 78, frente al Deportivo Cali de Colombia con un contundente marcador de 4-0. La tercera llegó 22 años después, siendo el primer campeón suramericano del milenio. En el año 2000 le ganó la final a Palmeiras desde el punto penal, después de un marcador de 2-2. Su cuarta conquista llegó al siguiente año, en 2001, pero esta vez frente al Cruz Azul mexicano, a quien también derrotó desde el punto penal, después de un marcador de 1-1. La quinta Libertadores llegó en 2003, donde derrotó al Santos brasilero con un contundente marcador de 5-1. Su sexta llegó en 2007, frente a Gremio, a quien derrotó con un arrasador marcador de 5-0. Sus 4 finales perdidas fueron en el 64 frente a Santos con un marcador de 5-3, la segunda en el 79 frente a Olimpia con un marcador de 2-0, la tercera en 2004 desde el punto penal con el Once Caldas de Colombia,
y su cuarta final perdida fue en 2012 frente a Corinthians con un marcador de 3-1. Número 1. En el puesto número 1 tenemos al Club Atlético Independiente de la ciudad de Avellaneda, Argentina. Ha jugado 7 finales y las ganó todas. De este top es el único club que no ha perdido finales de Copa Libertadores. Su eficacia del 100% lo llevó a ser el más ganador hasta el momento de la copa más codiciada de Sudamérica, y también es el único club que ha ganado la Libertadores 4 años consecutivos. Su primer conquista fue en el 64 frente a Nacional de Uruguay, a quien derrotó por un discreto marcador de 1-0. La segunda llegó al siguiente año, en el 65, esta vez derrotando en la final a Peñarol, en un ajustado marcador de 5-4. La tercera conquista y la primera de las 4 consecutivas llegó en el 72 frente a Universitario de Perú, a quien derrotó con un marcador de 2-1. La cuarta conquista llegó en el 73 frente a Colo-Colo, en una final de 3 partidos y con un marcador de 3-2. La quinta en el 74 frente a Sao Paulo, también en una final de 3 partidos y con un marcador de 4-2. Su sexta conquista llegó al siguiente año frente a Unión Española de Chile, también en una final de 3 partidos con un marcador de 5-2. Y finalmente su séptima conquista llegó en el 84 frente a Gremio en un marcador de 1-0.